Bueno, pues cuando ustedes quieran comenzamos, y comenzamos hoy rezando una oración que probablemente no sabemos todos, el Magnificat. Lo rezamos todos juntos. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues ahí tienen ustedes un pequeño esquema que vamos a intentar seguirlo y nos ayudará probablemente. Porque ciertamente somos barro, como decíamos ayer, pero llamados a vivir como el Maestro, como el Señor. Pues vamos a pararnos hoy a ver cómo era una jornada de este Maestro, una jornada del Señor. Y vamos a ver que nuestra andadura, intentando vivir nuestras jornadas como Él vivía su jornada, no la vamos a hacer solos, sino acompañados de María, de la Madre. Decíamos anteayer que Cuaresma es tiempo de gracia y que nosotros estamos viviendo ese tiempo de gracia, tiempo de salvación. Cuaresma decíamos que continúa en Pascua y nos lleva hasta Pentecostés, hasta la efusión del Espíritu Santo en nuestra vida. Y recordábamos las palabras de Pablo a los Corintios cuando les decía: mirad, ahora es tiempo de la gracia, ahora es el día de la salvación. Con vuestro permiso me quito esto que estoy distante de todos. Allí vimos las actitudes más adecuadas para estos días. Decíamos conversión personal y comunitaria que nos recordaba el profeta Joel, cuando nos decía: convertíos a mí personalmente, congregada a la asamblea. Y una segunda actitud que decíamos era buscar el agrado del Padre, es decir, no hacer las cosas ni por nuestros intereses ni por ser vistos por los demás. Además de las actitudes que hablábamos anteayer, recordáis que estuvimos viendo también los medios adecuados para el camino cuaresmal: la limosna, la oración y el ayuno. Actitudes y medios, y caíamos en la cuenta de que principalmente más que lo que nosotros hagamos, lo que cuenta es lo que Dios nos hace, que Dios nos trabaja, que Dios nos capacita. Importa, por tanto, dejarnos hacer por Dios. Dejaos reconciliar por Dios, que dice San Pablo. Y en esa andadura que nos planteábamos como adecuada para Cuaresma, concluíamos con la llamada de Francisco en su mensaje para este año: no nos cansemos de hacer el bien. Esto es lo que decíamos anteayer, muy en resumen. Ayer decíamos: sí, esto está muy bien, pero oye, que somos de barro. El deseo que tenemos es bueno, está claro. Sin embargo, nos decimos: bien, pero es que yo soy de barro. Yo soy mucha miseria muchas veces. Somos nada. Somos hierba que florece y se renueva, y por la tarde la siegan y se seca, como dice el Salmo 90. Y lo poco bueno que tenemos, además, resulta que lo llevamos en vasijas de barro. Y somos un barro que se muestra bien frágil. Ayer hablábamos de las rupturas. Rompemos con Dios, rompemos con los demás, ponemos cosas muy pasajeras en lugar de Dios, nuestras idolatrías. En definitiva, nuestro pecado, nuestro barro, es muy evidente. Nos ocurre algo parecido a cuando vamos a confesar. Lo hacemos bien, arrepentidos y queriendo mejorar,
pero frecuentemente nos estamos diciendo por dentro, sí, pero no voy a poder. Bueno, pues, segundo punto, barro sí, pero barro escogido y trabajado por Dios. Pues aunque nos parezca mentira, por tanto, sí podemos. No digamos nunca no podré, es posible. Sí se puede porque Dios tiene corazón de padre, según veíamos en el profeta Oseas, cuando hablábamos de Dios esposo, Dios padre, Dios que siempre perdona. Sí se puede porque Jesús llama a los pecadores, se encuentra con ellos, los transforma. Sí se puede porque el Padre y el Hijo nos dan la fuerza del Espíritu que nos fortalece, nos ilumina y nos acompaña siempre. Y ese Padre Dios, ese Jesús, Hijo de Dios que nos ve, que te ve con deseo de cambiar de rumbo y de reorientar tu vida, te llama, te implica y te da misión. Cuenta contigo. Ese Jesús nos ha dicho, según el evangelista Mateo 5:1, dichosos, bienaventurados. Para Él somos eso, dichosos y bienaventurados, y para eso somos llamados, para vivir en la bienaventuranza suya. Llamados nosotros, como hemos visto en estos días, como un día a Mateo o a los 4 primeros discípulos, o a Marta y María, o a Zaqueo, a la samaritana, o a los 72 discípulos. Y llamados como llamó a las mujeres que iban con él. Dice el relato del Evangelio, en Lucas 8, que le acompañaban los 12 y algunas mujeres, María, llamada Magdalena, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas. Y cuando en el Calvario se dice en Juan 19 que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la mujer de Cleofás y María Magdalena y otras. De la compañía de ellas se habla, por tanto, en ese momento duro cuando la crucifixión y luego cuando la sepultura. Ellas se encargaron de buscar los perfumes para embalsamar el cuerpo luego. En resumen, mucha gente llamada por Jesús. El Señor nos mira con cariño, nos llama y nos implica a estar con Él y a colaborar con Él en el anuncio de su mensaje. Pues bien, para estar a gusto con Él y para anunciar bien su mensaje en nuestros días, veamos cómo era un día de Jesús, cómo era una jornada de Jesús. Y miremos esa jornada de Jesús con un tono de contemplación. Contemplemos una jornada de Jesús, decía Ignacio de Loyola, como si presente me hallaré, como si yo estuviera allí. Esa jornada de Jesús, punto tercero, comienza hablando de cómo Jesús inicia su predicación. Son casi los primeros versículos del Evangelio de Marcos. En estos versículos 14 y 15 nos habla el evangelista Marcos como de un trasfondo de esta jornada que podemos cifrarlo en 3 datos. Dice ahí en los versículos 14 y 15, después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Indica el evangelista Marcos aquí el trasfondo de esa jornada. Como decía, en 3 datos, en ese trasfondo. Un primer dato, está viendo un testimonio radical, la vida de Juan. La vida de Juan que ha sido entregado y que acabaría dando su vida en el martirio por servir a la verdad. Yo creo que ya viene aquí una llamada a cada uno de nosotros, porque nosotros también hemos tenido y seguro que tenemos buenos testimonios, buenas personas que nos han ayudado en nuestra vida. ¿A qué personas recordamos como buen testimonio para nosotros? Cada uno seguro que sabemos de alguien y sabemos ponerle nombre y rostro. A mí no se me olvida nunca una maestra rural
Ana María Matute, allá en una escuela rural del campo, cómo aquella mujer trabajaba por la gente, era maestra, era juez de paz, era enfermera, era la que arreglaba todos los problemas, era la que al servicio de todos. Y viendo a aquella mujer, a mí se me ocurrió un día decirle al cura qué hay que hacer para ser maestro. Y me lo explicó. Y me dice, ¿pero tú por qué quieres ser maestro? Y le expliqué lo que yo había visto hacer a la señorita Ana María. Y ya el cura me dice, y si esa es la razón, ¿por qué no te vas al seminario? Yo lo primero que le dije es que yo no, que al seminario no. Luego ya aquello continuó y me convenció. Pero bueno, un primer testimonio, aquella mujer. Luego en los pueblos donde he estado de cura, en todas partes se encuentra gente impresionante. Y gente que te ayuda y que es un testimonio para ti. Y yo creo que cada uno de nosotros podríamos poner una buena lista de personas que nos han ayudado. Un testimonio radical para empezar nuestra vida. Un segundo dato que vemos en estos versículos es la vivencia propia de Jesús de saberse enviado por el Padre a proclamar la buena noticia. Vivencia que también tenemos nosotros. También nosotros nos sentimos llamados a anunciar esto grande y bueno que hemos recibido. Porque sabemos que a nosotros nos da vida. Pues ¿por qué no va a dar vida a otros? Se lo llevo como el mejor regalo que puedo llevarle, el Evangelio. Y tercer dato que se ve en esos versículos, la urgencia. Dice Jesús, dice el evangelista y Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Nosotros también palpamos la necesidad urgente del reino de Dios. Necesidad urgente en tantas personas que a veces caminan sin sentido, perdidas, y a veces en nosotros, que también andamos desorientados muchas veces. La urgencia, palpamos la necesidad urgente del reino de Dios, de esa luz. Vienen luego los versículos a continuación, los versículos 16 al 20, donde habla de la vocación, la llamada a los 4 primeros discípulos. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, los siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, se fueron tras él. Podemos decir que desde el trasfondo indicado anteriormente, Jesús llama a otros, convoca a otros, a los primeros discípulos, a Simón y a Andrés y a Santiago y Juan. Jesús llama y en esa llamada ya los libera en este caso primero de sus redes. A veces también nosotros estamos atrapados en nuestras redes. Yo creo que podemos preguntarnos cada uno cuáles son las redes evitables, no de Dios, que a mí me enredan. Porque hay redes, podríamos decir, buenas, salvíficas, las redes de Dios, la familia que me ha dado, la profesión para servir a los demás. Eso me atrapa muchas veces, pero son redes buenas. Sin embargo, hay otras redes que no son de Dios y que me amarran, me atrapan. ¿Qué redes me atrapan a mí? Me enredan a mí. Aquellos discípulos además los invita a algo mucho más grande de lo que estaban haciendo. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. En otro texto dice que los había llamado para estar con él y para anunciar la buena noticia. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Van a ser apóstoles con él, antes discípulos. Y luego ya, como nosotros hoy, siempre discípulos y apóstoles, porque ambas cosas las vamos compaginando y hemos de ir compaginándolas. Todos los días tengo que ponerme ante Dios y escucharlo y oírlo, aprender. Y todos los días tengo que comunicar esa buena noticia a los demás. Apóstol, discípulos y apóstoles todos los días, todos nosotros. Y en tercer lugar vemos que
De atrapados en sus redes se sienten libres, llamados con horizonte, se fueron tras él. Y viene ya propiamente la jornada en 4 partes. Los versículos 21 al 28, en primer lugar, nos hablan lo que podríamos decir el ministerio de la palabra. Jesús enseña en Cafarnaúm y a la vez cura a un endemoniado. Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate y sal de él. Y agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda hasta a los espíritus inmundos y le obedece. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Es sábado, va a la sinagoga y se puso a enseñar y se quedaron asombrados. No dice el relato nada de que diera voces, no eran necesarios ni el micro ni el altavoz. La autoridad de Jesús no es poder ni fuerza externos, viene de dentro. Hay sobreabundancia dentro, una sobreabundancia interna. ¿De qué habla Jesús aquel día? Aquí no lo sabemos, no se dice. Me imagino que de lo que tocara ese día. Pero sí sabemos que hay asombro en la gente. Asombro que no viene del volumen de voz, ni siquiera de las palabras que dice. No las sabemos. Sino de que Él era palabra, de que Él era la palabra. Veían unificación entre lo que decía y lo que era, y lo que necesitaba la gente, lo que necesitaban ellos. Unidad entre lo que Él decía, lo que Él era y las necesidades que tenían. Y además veían que era palabra creíble, palabra que se concreta en obras, enseña y cura a aquel endemoniado. Dice el Concilio Vaticano II que Dios se nos revela con palabras y con obras. Verbis adjectis revelavit, dice la Dei Verbum. Dios se revela así, con palabras y con obras. Y así cura aquel día al endemoniado. Su palabra cura, libera. Es palabra cargada de vida, es palabra que cura y echa demonios. Es la palabra que necesitamos. Quedaron pasmados. Se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Bueno, pues en nuestra jornada habitual, cada día, yo me oriento desde la palabra de Dios. Y segunda cosa, mis palabras están injertadas en el que es la palabra. Y mis palabras dan luz y son curativas, porque yo puedo con mis palabras bien decir de los demás, bendecir, o mal decir de los demás, maldecir. Depende de donde esté injertada mi palabra y cómo yo utilice esa palabra y la acompañe de buenas obras o no. Viene luego un pequeño paso, podríamos decir, la comida de Jesús, el rato de descanso. También este rato de descanso se va a convertir en rato de curación, versículos 29 al 31. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablan de ella. Se acercó y tomándola de la mano la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Aquel día, como decíamos antes, era sábado, había ido a la sinagoga y tras la mañana bien llena, Pedro y Andrés, que viven en Cafarnaúm, pues le invitarían a comer.
También invitaron a los otros dos, a Santiago y Juan, ya los 4 primeros que se habían unido. Y Jesús, que no tiene horario, que excluya y que no trabaja por horas, va a comer, pero no desconecta de la gente con la que se va encontrando. Ahora va a ser la suegra de Pedro, en cama y con fiebre, anciana. La toma de la mano, la levanta y la incorpora al ciclo de la vida. De estar arrinconada pasa a saberse útil. La hizo útil. Y dice el relato que ella acabó sirviendo la comida. Es capaz. Jesús nos capacita a cada uno de nosotros también. Se ha transformado la realidad de aquella mujer y de aquella familia. En una comida, en un rato de descanso de Jesús, la suegra de Pedro, la familia, los hijos, se crecen. Nosotros también tenemos nuestros ratos de descanso, nuestros domingos, y vamos a charlar con gente, con amigos. Nuestro descanso, nuestra conversación, hace crecer a otros. ¿Y cómo hacemos crecer a esos otros? ¿Los levantamos de sus postraciones a los demás y los consideramos útiles y les hacemos ver que son capaces? Sigue el relato con el atardecer. Dice, versículo 32 y siguientes, al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. Al atardecer, nuevamente podríamos decir ministerio de sanación. Comienzan a traerle enfermos, se apiñan a la puerta de la casa para ser curados. Modo de atender a cada enfermo. Pues podemos imaginar perfectamente que sería rostro a rostro, mirando cada rostro en concreto. A veces nosotros nos lamentamos del pasado, que ya pasó, o estamos en el futuro, un poco idos, porque no ha llegado, y nos olvidamos del presente, que se nos escapa. Jesús está ahora en el presente de cada uno de aquellos enfermos. Y hagámonos presentes en la escena, como si presente me hallare, que decía Ignacio de Loyola. ¿Cómo les pregunta? Me imagino que por su nombre, por su dolencia, por su familia, y cómo los mira. Y eso ya les alivia. Y pasa un flujo de vida de él a ellos. Y se dan las curaciones. Bueno, diariamente cada uno de nosotros nos vamos encontrando con enfermos, con rotos, excluidos, necesitados. Podemos preguntarnos cómo ejerzo yo el ministerio de sanación, porque yo puedo sanar a otras personas también. ¿Lo hago deprisa, pasando un poco de largo, o lo hago con el talante de Jesús? Sigue diciendo luego el relato, versículo 35 y siguientes. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarle le dicen, todos te buscan. Él les dice, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido. Y recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. La oración de Jesús, en este caso de madrugada, dice. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se aparta a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Podemos imaginar el silencio vibrante con el Padre, silencio vibrante, y las palabras de espontánea conversación. Recordemos algunos otros textos de Jesús en oración. Cuando da gracias, cuando ve que el Evangelio es revelado a los sencillos. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Oración de gratitud al Padre. O veamos también aquel momento de oración por los discípulos. Capítulo 17 de Juan. Padre, no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Santifícalos en la verdad, que todos sean uno, que donde yo esté, estén ellos también conmigo. Recordemos también aquella oración que expresa filiación y disponibilidad, cuando el huerto de Getsemaní. Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. La manera de hablar al Padre aquí es Abba, una filiación sencilla, íntima, cordial. ¿Y qué le pide? Disponibilidad total. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Y por fin podemos mirar a sus palabras en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón al máximo, el perdón a los que me están crucificando. O cuando utiliza aquel Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo que comienza con ese lamento y oración de un inocente perseguido, pero que unos versículos más adelante tendrá acción de gracias por la liberación esperada, y termina ese salmo con un canto cósmico al Rey universal. Y en la cruz también esa plegaria, también tomada de otro salmo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Bien, en aquella jornada de Cafarnaúm, tras lo vivido de enseñanza y curaciones, Jesús, ¿cómo rezaría? Ofrecería al Padre, pondría ante el Padre los rostros tratados, cada persona con sus circunstancias, con sus dolencias, con sus aspiraciones. Y a su vez, siendo Él ese cuenco que se vacía de sí y está dispuesto a ser llenado por el Padre. Jesús vive esa oración que no nos desengancha de la persona real, pero sí nos desengancha y nos libera del activismo que tantas veces nos atrapa. Jesús vive esa oración que nos hace cuenco de Dios, que es llenado por el mismo Dios y cuenco con el que podemos ir a dar agua a otros. Y finalmente habíamos leído los versículos 36 al 39, donde Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarle le dicen, todos te buscan. Pedro y sus compañeros van a llamarlo, Maestro, todos te buscan. Y la respuesta de Jesús, vayamos a otra parte, a predicar a los pueblos vecinos. Es decir, no me hago dependiente de ellos, ni les creo a ellos dependencia de mí. Y esta salvación que yo traigo no es solo para estos, es para todos. En el clima de oración adquiere uno la verdadera libertad y el verdadero sentido de nuestra vida, la universalidad. Y ahí se procura la libertad de los demás. Bueno, pues, continuando el esquema, miremos si hemos visto cómo era una jornada de Jesús, pues miremos a nuestro aquí y ahora. También nosotros tenemos nuestras jornadas. Vamos a ver cómo las llenamos. Porque además tenemos la suerte de llenarlas o intentar llenarlas acompañados de María, de una madre. Pues como digo, desde lo anterior, desde contemplar una jornada de Jesús, miramos a nuestras jornadas. Nosotros hemos recibido mucho. Con la llamada de Jesús, con la elección que ha hecho de cada uno de nosotros, con la fe que nos ha regalado, con la vocación recibida, con tantas cosas, nosotros, como decía al inicio, somos unos privilegiados, unos bienaventurados, unos dichosos. Pero la fe, el encuentro con el Señor, el ser de Él, no es para quedárnoslo, es para darlo a otros.
Estamos llamados a ser de Dios y ser de la gente. Yo creo que eso tiene que brotarnos desde dentro cada día. Ser de Dios y ser de la gente. De Dios y de los hijos de Dios. Hemos recibido la buena noticia para ser y llevar buena noticia a otros. Lo de Jesús, vayamos a otra parte a predicar a los pueblos vecinos, yo creo que puede ser hoy una llamada a ser nosotros apóstoles. Hemos de gritarle cariñosamente a cada persona: Dios te quiere, eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Antes de la ascensión, Jesús dijo a los discípulos, hoy a nosotros: id por todo el mundo y proclamad la buena noticia a toda la creación. Y cierra el Evangelio de Marcos con las siguientes palabras: ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Pues queda claro, nos toca ir a otras personas evangelizando, llevando buena noticia. ¿Cómo hacerlo nosotros? Pues yo creo que tenemos dos grandes modelos. Uno podemos mirar, pongo ahí, como el siervo de Yahvé, buen discípulo. ¿Quién era este siervo de Yahvé? El profeta Isaías, en los capítulos 40 al 55, dicen los entendidos que es el gran profeta y el mejor poeta del antiguo Israel. Y en esos textos suyos tenemos los muy conocidos cantos del siervo de Yahvé, 4 impresionantes poemas que casi más que profetizar lo que iba a ser la vida, la pasión de Jesús, retratan la figura de Jesucristo en su pasión. Casi más que profetizar, retratan. Y si no, relean ustedes esos 4 cantos, Isaías 42, 49, 50 y 52, 53. Y piensen en la pasión de Jesús. El profeta ahí se había adelantado. Pues bien, en el tercero de esos cantos, capítulo 50, comienza el siervo diciendo: el Señor Yahvé me ha dado lengua de discípulo para que haga saber al cansado una palabra alentadora. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor me ha abierto el oído. Por tanto, nos está indicando, el buen discípulo tiene 2 momentos, por así decirlo: escuchar, me ha abierto el oído, y hablar, me ha dado una lengua para llevar palabras alentadoras. Escuchar y hablar. Los discípulos de Jesús escucharon, fueron invitados a estar con Él y luego hablaron, fueron a anunciar el Evangelio. Nosotros también intentamos ser buenos discípulos, pues hemos de vivir esa doble experiencia: escuchar al Señor y hablar del Señor. Ahora bien, nos queda muy claro que para hablar del Señor, antes he de hablar con el Señor, antes he de escuchar al Señor. ¿Qué voy a decir de Él si no lo conozco? Hablar con el Señor, escuchar al Señor para hablar del Señor. Yo recuerdo la última parroquia donde estaba, había un pequeño grupo de catequistas que siempre, antes de empezar la catequesis con los niños, las veía delante del sagrario. Y me parecía una idea buenísima. Antes de ir a decirle a los niños algo, yo voy a escuchar al Señor y a preguntarle cómo puedo decirlo. Bien, para hablar del Señor, escuchar al Señor. Como el siervo de Yahvé, por tanto, buenos discípulos. Y segundo modelo, el gran modelo para nosotros, como María, acompañados por ella. María vivió esto de forma intensa y entrañable siempre. ¿Qué actitudes y palabras vemos en ella? Según el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, vemos que poco habla María. Pero miremos un poquillo algunas de las diversas escenas en que aparece. Por razón del tiempo no podemos pararnos ahora, apenas.
Ahí las tienen en el esquema para que ustedes las busquen en el Evangelio y las vayan meditando. Pero nos asomamos por lo menos a las actitudes. Cuando María visita a Isabel, a su prima, dice el relato evangélico que se levantó María y fue con prontitud a la montaña, a una ciudad de Judá. Hoy se cree que era Incarín, a 6 kilómetros al oeste de Jerusalén. Bueno, el sitio lo de menos. Pero se levantó, fue con prontitud, saludó a su prima, la escuchó y saltó de gozo el niño en su seno. ¿Qué actitudes subrayamos en esa escena? Yo creo que podemos subrayar muy bien la preocupación por su prima, mujer mayor y embarazada. La prontitud para ir a donde podían necesitarla y el gozo del encuentro, reflejado en el niño que salta de alegría en el seno de Isabel. Actitud cuando el nacimiento. Por mandato del gobernador hay que ir de Nazaret, en Galilea, a Belén, en Judea. Ella está encinta y en las últimas fechas, muy cercana a dar a luz. Encima, cuando llegan, no hay posada. José adecenta el lugar menos malo, una cueva con animales, y allí dio a luz a su hijo y lo envolvió en pañales. Es curioso la señal que da el ángel a los apóstoles. Un niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Lo menos que se da. Nada. ¿Qué se nos ocurre subrayar en esta escena? Al inicio, yo creo, la docilidad obediente a lo que se mandaba, al edicto. Imaginemos también las molestias de un caminar largo estando embarazada. Imaginemos el desasosiego en Belén, no hay sitio para ellos. Sabemos la humildad y la pobreza con que ella y José son vistos. Si fueran poderosos e importantes, habría posadas. Y vemos ahí el arreglarse con lo imprescindible, un lugar cubierto y unos pobres pañales. Veamos también la actitud de María cuando la presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, van a presentar al niño al templo llevando la ofrenda de los pobres, un par de tórtolas o 2 pichones. Allí escuchan al anciano Simeón cuando entran. Feliz él de haber visto al niño y hablando de que ese niño es luz para iluminar a la gente y gloria del pueblo, pero que también será signo de contradicción y a su madre una espada le traspasará el alma. Y aparece también Ana, la profetisa, abuela de 84 años, que siente un gran gozo al ver al niño. Alaba a Dios y habla del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. ¿Qué subrayamos? María y José estaban admirados de lo que se decía del niño, admiración. Y a la vez el silencio hondo y la duda, por lo que no entendían. ¿Qué había querido decir Simeón con lo de la espada que traspasaría el alma? Bien, y muchas más actitudes que ahora no podemos pararnos. Por ejemplo, cuando le dicen a Jesús, ahí están tu madre y tus hermanos. Y Jesús, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Yo me imagino en María sorpresa y humildad. O cuando a Jesús le dicen, bendito el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. O cuando la actitud de María en la cruz, imposible entender aquello. Mi hijo que ha pasado haciendo el bien, ahora crucificado como un malhechor. O cuando está con los discípulos después de la ascensión, estar con ellos, a su lado, necesidad de los demás y compañía para los demás. Y estar en esa iglesia naciente. Y desde luego en muchos casos María entendería muy poco, pero acompañaba a su hijo y a los discípulos, escuchaba, guardaba en su corazón, confiaba plenamente en el Padre de Dios. A la vez estaba ya siendo discípula de Jesús. María, madre
y discípula. Dos actitudes excelentes. Y podemos asomarnos un poquito también a las palabras de María en los Evangelios, muy escasas pero muy valiosas. Cuando la Anunciación, tras el anuncio de que va a ser Madre de Dios, seguro que sí, solo que ¿cómo será esto? Y cuando el ángel le dice el cómo, he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Disponibilidad total. Me olvido de mí y me centro en lo que Dios quiere por completo. Me fío plenamente de Él. O cuando el Magnificat proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Es el cántico de los pobres necesitados de la ayuda de Dios. Cántico que María lo siente suyo. Es alabar a Dios por su grandeza, por su misericordia, por sus obras. Y es alegrarse porque Dios se ha fijado en esta humilde esclava. Y cuando el niño perdido y hallado en el templo, hijo, ¿por qué has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados andábamos buscándote. El niño le respondió, ¿no sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre? Quizá ellos no entendieron la respuesta. El evangelista simplemente nos dice, María guardaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. O sus palabras también en las bodas de Caná. Imaginemos en aquel día de boda a los distintos personajes cuando se acaba el vino y miremos la escena. El mayordomo y los sirvientes, preocupados, mal rato, no hemos previsto bien lo necesario, cuchicheo entre ellos, vaya lío, ¿qué hacemos? Los novios al enterarse, ¿qué decimos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde tirar? Primer contratiempo de nuestra vida de casados, esto nos sale mal, avisando a los familiares en voz baja. María, una invitada, la de Nazaret, que es madre, y como todas las madres está atenta a todos los detalles y entiende lo que no se le dice. Sabemos muy bien que por la cara entienden las madres. Cuidadosa de los demás y conocedora de su hijo. Ella fue la puerta para nacer su hijo. Ella es ahora la puerta para su vida pública, para el primer milagro. Ella la puerta para el primer milagro de Jesús. Y les dice a los sirvientes, haced lo que Él os diga. En la escena está también Jesús, que se resiste a entrar en escena. Madre, ¿qué tenemos nosotros que ver con esto? No ha llegado aún mi hora. También a veces parece que no quiere entrar en nuestra escena, ¿verdad? Pero María insiste, haced lo que Él os diga. Y con ese encargo de María a los sirvientes, Jesús hace el milagro de transformar aquellas tinajas de agua en vino. Y allí se llevó a cabo el primer milagro del Señor, a petición de María, su madre. Bueno, pues termino ya. María, Madre nuestra. Muy en resumen, ella es madre y discípula. Podríamos decir la mejor discípula del mejor maestro. Ella, con esas actitudes y con esas escasas palabras, anunciaba la buena noticia. Y ella nos dejó el gran consejo, haced lo que Él os diga. Nosotros estamos llamados a anunciar la buena noticia. Observemos cómo lo hacía ella, sus actitudes ante el Padre, ante el Hijo, ante quienes la necesitaron. Ella, con mayúscula, Madre nuestra, nos acompaña en la misión evangelizadora de anunciar a su Hijo. Y ella nos acompaña en la tarea de ser una hermandad, de ser una parroquia, de ser gente que busca verdaderamente a Dios y busca prestar un buen servicio a los demás. Pues ella, la mejor consejera y madre, nos repite hoy, haced lo que Él os diga. Y terminamos rezándole a ella, que es quien mejor nos acompaña.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues encantado de haber estado con vosotros y que disfrutemos lo que tenemos por delante cada día. Muchas gracias. Muchísimas gracias por los 3 días que ha estado con nosotros aquí en estas charlas que han sido magníficas y desear que para todos que nos vengan preparados, nos vengan muy bien preparadas para la Cuaresma, Semana Santa y el Domingo de Resurrección. Bueno, pues si sirven para algo, bendito sea Dios. Y si la charla no ha servido, como tenéis ahí unos esquemas, a lo mejor releyendo la palabra de Dios os sirve mucho más. Pues venga. Bueno, pues muchísimas gracias. Vale. Pues muchas gracias. Venga, muchas gracias. Vale. Bueno, venga, pues muchas gracias a todos.